Buenas tardes, bendecidos mis amados hermanos, en este precioso día 21, miércoles 21 de julio del 2021. Los saludo con la paz de Jesucristo, a mi preciosa congregación Vida Nueva en Jesucristo y a todos nuestros amados hermanos que se dan cita esta noche para oír este mensaje, esta enseñanza sobre las notas de Deuteronomio. Gracias a Dios por todo bien, ¿verdad que sí, hermanos? Todo viene de sus preciosas manos. Y hoy pues es un día que ya estamos en vísperas de nuestro viaje con el hermano William mañana, con la ayuda del Señor, en la tarde hacia Mérida. Y como siempre agradezco a todos ustedes, mis amados hermanos, siempre sus oraciones. No vamos en turismo ni de vacaciones, sino que vamos a atender los negocios del Señor, los pastores y los hermanos que nos esperan. Vamos en el nombre del Señor Jesús, vamos con esta misión y en el nombre de Jesús se cumplirá y la cumpliremos. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por sus oraciones y bendiciones siempre en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Saludos entonces a todos los hermanos y amigos también que se conectan para escucharnos. Siempre sean bendecidos por el Altísimo. Gloria al Señor. Esta tarde vamos a estudiar entonces los primeros 9 capítulos versículos del capítulo 21 de Deuteronomio. Capítulo 21 de Deuteronomio. Y pues usted tenga su lápiz y tenga su libreta para sacar sus notas. Gloria al Señor. El título de este pasaje que estudiaremos se llama La justicia y la gracia. La justicia y la gracia. Entonces voy a leer para ustedes, hermanos, en el Deuteronomio 21, capítulo 21, y hasta el versículo 9. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiese quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto, de la escena del crimen. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto.
Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Aleluya. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Dios. Qué lindo, qué linda la palabra del Señor. Padre Celestial, gracias te doy en este momento nuevamente, esta tarde, como cada miércoles nos lo ha permitido, Señor, por tu gracia. Y qué privilegio, Padre Celestial, poder abrir el libro santo y poder hablar de tu palabra. Padre Celestial, danos corazones sencillos, mentes abiertas, Señor. Llena, Señor, nuestras vidas de humildad para recibir la palabra, para reflexionar sobre ella y para extraer el conocimiento o lo que tú quieres darnos, Señor. En este momento pedimos, Señor, también por todos los enfermos, los hermanos enfermos, los hermanos que están en necesidad, los hermanos afligidos, los hermanos que están en luchas. Señor, pedimos por ellos. Asístelos en tu gracia maravillosa. Hazles entender, Señor, que tu gracia es mayor si las pruebas aumentan. Padre Celestial, a cada ministro, Señor, en cada lugar, Señor, bendícelos, que puedan ministrar tu palabra como tú, Dios, lo has ordenado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Siempre, siempre, amén. Alabanzas al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Bueno, es interesante en este pasaje que ya hemos leído y que usted seguramente lo ha leído, lo que nos presenta. Aquí hay un dilema que debe ser resuelto. ¿Y qué hacer? Bueno, nosotros no sabemos qué hacer, pero o en el caso de ellos no sabían qué hacer, pero Dios sí sabía lo que había que hacer. Israel tenía la responsabilidad de que la gloria de Dios y la pureza de la tierra se conservaran conforme al dicho de Dios. Solo Dios sabía lo que había pasado. Si era un asesinato, si era un homicidio. Y Dios sabía cuál era el proceso que se tendría que hacer en este caso. Como dijo el apóstol, todas estas cosas fueron escritas para nuestra admonición, para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Alabanzas al Señor. Entonces tenemos que entender, aquí está el entendimiento para buscarlo. En la escena, una persona ha sido encontrada muerta en el campo y no se sabe si lo mataron, si fue un homicidio premeditado, si lo mataron en otro lugar y lo vinieron a tirar allí en ese campo. Nadie sabe nada, pero hay que solucionarlo. Esto tiene que ser resuelto conforme Dios lo ordena. Entonces los primeros en llegar a la escena del crimen son los ancianos y los jueces. Vamos a decir, el sistema judicial. Como cuando hay un muerto, llegan primero los galenos del sistema judicial. Ellos eran los guardianes de la verdad. Tenían que dedicarse a buscar la verdad. O sea que ellos representaban la verdad y la justicia. Entonces comenzaban a medir distancias desde el lugar de la escena
cuál fuese la ciudad más cercana. Y esa ciudad más cercana entonces tenía que hacer el ejercicio de la expiación. Allí no estaba, nadie sabía, nadie da testimonio de lo que ha pasado, pero entonces les corresponde a ustedes hacer la expiación. ¿Y cuál era la expiación? Tomaban una becerra de la vacada, una becerra que no le habían puesto yugo sobre ella, que no había sido trabajada en el campo, y la llevaban al valle áspero o al valle escabroso, al valle indeseable, al lugar donde era muy difícil sembrar o arar. No servía una tierra o un lugar donde no servía para arar ni para producir nada. Y entonces llevaban la becerra y le partían, por decirlo así, la cerviz o la nuca. Así moría el animalito. Luego venían los sacerdotes, después de esto, venían los sacerdotes hijos de Leví. Llamémonos entonces en esto los exponentes de la gracia y de la misericordia. Los primeros que llevaban eran los exponentes de la justicia y la verdad. Luego llegaban los exponentes de la gracia y la misericordia, quienes eran, aquí dice la Biblia, quienes eran los escogidos, versículo 5, para bendecir y servir al pueblo en el nombre de Dios. Y entonces declaraban su inocencia, confesaban su inocencia, porque ellos no saben lo que ha pasado, y pedían perdón por el pueblo, por la ciudad, por esa sangre que había sido derramada, ese muerto. Entonces, aquí hay una interesante cláusula de la ley mosaica que llama la atención. Hay un homicidio o un asesinato premeditado, hay un muerto que es la evidencia y no hay manera de esclarecer el hecho. El hecho está vedado para todos los investigadores. Está, por decirlo así, fuera del alcance humano, fuera del conocimiento humano, pero es innegable porque la evidencia está allí. El hombre muerto está allí. Y se ha cometido un pecado. Y la sangre de ese hombre clama desde la tierra. Clama por justicia, ¿no? Fíjese, entonces en primera escena aparecen los jueces y los ancianos, repito, agentes de la verdad y del juicio y de la justicia, que son los primeros que deben atender el caso. Porque la justicia y la verdad, la justicia y el juicio, la verdad, debe mantenerse siempre en el orden, porque si no hay anarquía, ¿verdad? Y la verdad sublime de Dios, en toda lo que nosotros entendemos aquí es que la verdad sublime de Dios en toda la palabra de Dios es que antes que un pecador pueda ser perdonado, su pecado debe ser juzgado. Alabanzas al Señor. Antes de que ese pecador pueda ser justificado, ese pecado tiene que ser juzgado y perdonado. Antes que la voz de la misericordia, qué lindo cuando oímos la voz de la misericordia, gloria al Señor, se pueda oír, la justicia ha de ser servida y debe ser servida en toda la satisfacción o perfectamente satisfecha. Gloria al Señor. El trono de Dios tiene que ser vindicado y el nombre de Dios tiene que ser
glorificado. La gracia siempre debe de reinar sobre la justicia. En el capítulo 5 de Romanos y en el versículo 21 nos dice este principio: para que así como la muerte, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia va a reinar por la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es una regla del reino de Dios. La justicia debe ser servida primero para que el perdón y la justificación del pecador pueda ser satisfecha o se pueda realizar. La gracia reina hoy en nosotros porque nosotros tomamos ese lugar de pecador en la obra redentora de Cristo. Cuando nosotros nos unimos, nosotros aceptamos la redención, entonces nosotros fuimos los pecadores y la justicia de Dios tiene que ser servida en Cristo para que Dios sea glorificado en cuanto al pecado. La justicia de Dios, acuérdese esto, la justicia de Dios siempre debe ser satisfecha. No hay impunidad en Dios. Y cuando la justicia es satisfecha, entonces viene el perdón y la justificación del pecador. Aquí hay una figura que en cierta manera, pues, la podemos llevar al futuro de Israel, el futuro glorioso de Israel cuando Jesucristo venga. Israel es ahora un pueblo pecador, pero ellos tendrán que venir al Señor y reconocerlo a Él como que Él fue su Mesías y que Él quitó el pecado. Lo que ahora nosotros hemos aceptado, que Él quitó el pecado, que es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, Israel lo tendrá que reconocer en el tiempo postrero o en el tiempo del fin. Es decir, que Israel será cobijado por la expiación que hay en nosotros por Cristo, por la muerte de Cristo. Entonces aquí esta escena se nos presenta en dos aspectos, que es un símbolo de la muerte de Cristo. Primero está la expresión de la culpa humana y luego viene el despliegue de la gracia divina. La expresión de la culpa humana se viene a representar aquí en el cuerpo muerto, en el hombre que murió y que no se sabe quién lo mató. Y lo segundo, el despliegue de la misericordia en esa becerra sacrificada en el valle áspero, indeseable, escabroso, que nos habla del Gólgota. Cuando los ancianos buscaron la ciudad más cercana, como quien dice, la culpa cayó sobre esa ciudad porque es la más cercana donde se cometió el crimen. Y fíjese, nada más eficaz, qué bendición para ellos, para los ancianos de esa ciudad. Gloria al Señor, que tenían una orden que hacer, llevar una becerra y quebrarle la cerviz o su nuca, que nos habla ahora de Jesucristo, de la crucifixión de Jesucristo, de aquel que fue crucificado fuera de la ciudad, en un lugar escabroso, como era el Gólgota, y por la Jerusalén de aquel entonces, que era la culpable, ellos fueron los culpables de la muerte.
Entonces, cuando los agentes judiciales cumplen su servicio o cumplen su función de hacer justicia, el fuero de la justicia ha quedado satisfecho. Yo quiero hacer énfasis en eso, por la muerte de esa becerra. Cuando eso ya ha terminado, entonces entra en la escena los agentes de la gracia. Entran los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos, dice, escogió, que representan la gracia y que representan también la paz. Gloria al Señor. Mire usted, hermano, qué proceso tan perfecto, ¿verdad? Que la sabiduría de Dios, la grandeza de Dios. Gloria al Señor. Los agentes de la gracia venían a hacer un proceso que habría de salvar la ciudad, porque sobre ella había quedado pesado la culpa, porque era la más cercana al lugar del crimen. Y aún por ese hecho de llevar esa becerra al lugar escabroso, la escena cambia totalmente. Hay una diferencia grande, hay una salvación para esa ciudad. Vuelvo a leerles. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan, para bendecir el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Eran los escogidos. Ellos eran los únicos que podían bendecir. Eran los llamados a zanjar las diferencias entre ellos, las ofensas entre el pueblo, los problemas entre ellos. Y el dicho de ellos, lo que dijeran los ancianos de la ciudad, era caso cerrado, caso concluido, caso hecho, consumado es. Todos tenían que decir amén a lo que los ancianos dijeran. Era un asunto, pues, bien serio para los ancianos, concluir el asunto. ¿Qué quiero decir con esto? Porque voy a ser breve. El eterno principio celestial que establece que la gracia reine sobre la justicia, como dice el versículo que leímos. La gracia reina sobre la justicia servida o cumplida o satisfecha ante Dios. Y esta es la lección que nosotros tenemos que aprender hoy. Aunque el alcance de esto es para Israel en el futuro, nos es consolador para nosotros saber que el ministro de la gracia, Cristo, o el apóstol de la gracia, Cristo, alabanzas al Señor, ahí se determina todo, ahí se detiene todo, ahí con lo que el dicho de Cristo dice, con lo que el dicho de Cristo quedó escrito en la Biblia, eso zanja todo, eso es. Alabanzas al Señor. Si Él nos declaró inocentes a nosotros por el sacrificio y porque nosotros aceptamos la redención y estamos en paz con Él, eso es. No existe nada. Alabanzas al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. El futuro del pecador, siempre lo he dicho y me gusta repetirlo, el futuro del pecador arrepentido que permanece en Cristo es glorioso, es eterno, es maravilloso, no se lo puede uno perder, y es consolador, bendito sea el Señor,
Se cumple entonces lo que dice el Salmo 85 y el versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Es el lugar de encuentro de esas dos cosas que satisfacen la justicia de Dios y da cauce a la gracia salvadora. ¡Qué lindo! Gloria al Señor. Alabanzas a su nombre. Esto es una lección para nosotros. Ahí se determina en la cruz de Cristo, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Alabanzas al Señor. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Como dice entonces, venían entonces los sacerdotes, los ancianos, dicen, los ancianos, versículo 6, y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, que serían los culpables, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán una confesión: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste. Oh Jehová, no culpes, aleluya, de sangre inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre que clama de la tierra le será perdonada, y quitará la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. El Salmo 26 dice: lavaré mis manos en inocencia. Vamos a mirar el Salmo 26. Salmo 26 es una declaración que hace el rey David, y no es el Salmo 20, pero aquí está el Salmo. El Salmo, se me perdió la cita aquí. Bueno, lavaré mis manos en inocencia. Bueno, ustedes lo van a encontrar ahí. Dice así: lavaré mis manos en inocencia y daré alabanzas alrededor de tu altar. Note bien: lavaré mis manos en inocencias y adoraré o cantaré alrededor de tu altar. Mire qué bonito es. Alabanzas al Señor. Todo se inicia. Es el Salmo 26. Salmo 26, 6. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar tus maravillas. ¡Qué lindo! Entonces los ancianos venían, eso es lo que hicieron. Vinieron y lavaron sus manos encima del cuerpo de la becerra sacrificada y confesaban la inocencia del pueblo de la ciudad más cercana, y tornaban esa culpa que les había caído encima en inocencia, donde la sangre de la expiación había sido derramada. Es allí, alrededor del Calvario, alrededor de la sangre. Por ella somos redimidos, por la sangre de Jesucristo.
al pie del Calvario para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Y entonces después viene el lavamiento de la palabra. Y entonces es cuando podemos cantar alabanzas, podemos glorificar a Dios, podemos estar tranquilos con una conciencia tranquila cuando hay una conciencia culpable o una conciencia manchada. No hay libertad para glorificar a Dios, no hay libertad para levantar las manos, no hay libertad para decir gloria a Dios. Pero cuando esto ha sido satisfecho, podemos entrar en el altar de Dios, podemos venir a la presencia del Señor con alabanza, con acciones de gracia, para contar, para testificar de las maravillas de Dios, porque estamos libres, nuestra conciencia limpia por la sangre de Jesucristo. Alabanzas al Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Esto es lo que los ancianos hacían y de alguna manera ese es el antitipo, ese es el tipo, y en el antitipo que es Cristo es lo que nosotros hacemos hoy. Nosotros también hemos encontrado nuestra paz. Oh, aleluya. Démosle gloria a Dios por la paz que el Señor nos ha dado. La culpa ha sido expiada perfectamente en el sacrificio de Cristo. El pecado ha sido quitado. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado por la sangre misma de Jesucristo. Y ahora, con manos limpias, nos podemos regocijar. Cada vez, hermanos, que venimos al servicio, que cantamos, lo tenemos que hacer con regocijo y lo tenemos que hacer con mucha alegría, porque somos declarados inocentes, es decir, justificados. Como dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces imagínense cuando los ancianos del pueblo volvían otra vez a la ciudad y les decían, ya todo quedó arreglado, todo está satisfecho, no va a venir juicio sobre nosotros. Y entonces todo el pueblo se regocijaba seguramente, porque era serio. Había un cadáver encontrado cerca de ellos y la culpa había caído sobre ellos. Todo eso nos habla de la grandeza del Señor. Todo eso nos habla a nosotros de lo porvenir, que en primera instancia de lo porvenir a Israel, pero de lo que ya sucedió en nosotros. Por eso siempre, hermanos, yo siempre los invito a estar siempre muy agradecidos. El salmista dice, con voz y acción de gracias. Todos los días dele gracias al Señor por esta salvación tan grande. Todos los días dele gracias al Señor porque tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos que vive para interceder por nosotros. Tenemos todavía la sangre de Jesucristo vigente, porque el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto para una salvación perfecta. La fe nos tiene que ayudar, hermano. La fe tiene que ayudarnos. No quiere decir eso que tenemos que tomarlo a la ligera. Siempre tenemos que mantenernos bajo de la sangre de la expiación. Alabanzas al Señor. Bueno, mis hermanos queridos, los voy a despedir, si se puede decir así. Y siempre pensemos en todas estas instrucciones que tenemos en estos 21 capítulos que hemos estudiado de Deuteronomio. Los próximos capítulos que estudiaremos pues son leyes diversas, dice acá. Algunas de ellas son leyes que tienen que ver sociales, sobre castidad, sobre los excluidos de la congregación. Daremos una vista rápida sobre estas
este capítulo hasta el 25, porque ese no tiene una aplicación directa con nosotros, sino que eran leyes sociales de aquel entonces para el pueblo de Israel. Acuérdense, como les he dicho, Israel es el pueblo terrenal de Dios bajo el gobierno de Dios, mientras que la iglesia es el pueblo celestial de Dios bajo la gracia de Dios. Son dos cosas diferentes, pero aprendemos de ellos para aplicarlo en la gracia que vivimos hoy. El Señor me lo bendiga, mis amados hermanos. Recuerden siempre sus oraciones para con nosotros, y también asistir, ir a apoyar los cultos el viernes y el domingo con la ayuda del Señor. Padre Celestial, te doy gracias una vez más porque siempre tú nos ayudas a abrir el entendimiento y ver y regocijarnos con estas verdades, regocijarnos con estos antitipos o tipos de lo que había de venir, Señor. Hoy nosotros gozamos de la salvación, Padre Celestial. Por eso, Señor, abre nuestros labios y publicará nuestras bocas tu alabanza, Señor. Bendice a todos mis hermanos en esta congregación y todos los que nos oyen y toda la iglesia en el mundo entero, Señor. Da valor, enseña a tus pastores, tus predicadores, Señor, para que impulsen, den valor, ánimo a nuestras congregaciones, Señor. Los tiempos son malos, pero siempre, Señor, será contigo. En tu nombre, Señor, tumbaremos montañas, Señor. En tu nombre levantaremos valles, Señor. Siempre usted es vencedor. Amén, gloria al Señor. El Señor me lo bendiga ricamente, mis amados hermanos. Tengan ustedes la paz del Señor. Your power.